mañana del jueves 12 de septiembre y nosotros ya estamos listos para empezar ampliación de noticias con Fernando Carballo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia. ¿Qué tal, Fernando? Y con Ricardo Gómez, que venimos desde las 5 de la mañana nosotros. ¿Qué tal, Patricia, Fernando, amigos? Bienvenidos. Seguimos en la jornada informativa. Ahora en ampliación. Así es, estamos con la ministra de la Producción, Rocío Barrios. Vamos a presentarla rápidamente porque nos trae una buena noticia. Y es que el Tribunal Constitucional ha desautorizado el permiso de pesca que otorgó el Poder Judicial a un grupo de personas que no se lo merecían y que habían usado los favores de los llamados jueces cuellos blancos del Callao. El Tribunal Constitucional ha dicho esos permisos no están bien dados y por lo tanto el Ministerio puede ejercer nuevamente su capacidad rectora. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. No, muy buenos días y gracias a ustedes que nos permiten, como bien señalabas, Patricia, mencionar un triunfo, ¿no? Efectivamente, luego de una demanda ardua, efectivamente el Tribunal Constitucional finalmente nos dio la razón. Nosotros tuvimos que iniciar una demanda de competencia contra 18 empresas, básicamente, en el cual se habían vulnerado nuestras competencias, ¿no? Porque, como bien saben, nosotros somos el ente rector para poder otorgar los permisos, las licencias, el sector las cuotas pesca está pesqueras. dentro del ministerio. Exacto. Entonces nosotros somos los encargados de otorgar las licencias, las cuotas pesqueras, el incremento de flota. Sin embargo, hace ya muchos años, a través de resoluciones judiciales o de medidas cautelares, se había acostumbrado que estas eran dispuestas por el Poder Judicial vulnerando nuestros derechos, ¿no? Y nuestras competencias. Entonces nos obligaban a otorgar cuotas, a otorgar permisos, muchas veces sin haberse iniciado ni siquiera el procedimiento administrativo previo, o en otros casos lo habíamos denegado por no cumplimiento de requisitos y mediante una resolución judicial estas podían. Pero es verdad que dentro del ministerio también se detectaron irregularidades de personas que otorgaban o daban permiso para el uso de cuotas cuando no les correspondía a quienes los estaban solicitando. Porque normalmente esto suele ser una cadena de personas que hacen, que se coluden para darle un beneficio a quien no lo debe tener. ¿Cómo se ha manejado ese tema dentro del ministerio? Tenemos de los dos casos, ¿no? Unos, efectivamente, un grupo de derechos que han sido conculcados nuestros y que fueron otorgados por el Poder Judicial y que esta es una medida que saludamos y que ayuda mucho para ratificar nuestras competencias. Y el segundo, efectivamente, por casos también internos, ambos vinculados a corrupción directa. ¿Cómo hemos manejado el tema? Nosotros, a raíz de las últimas denuncias, y recuerdo que tuvimos una primera entrevista hace algunos meses efectivamente, iniciamos procesos disciplinarios a los involucrados. Eso ha implicado separar a algunos funcionarios y suspenderlos. Muchos de ellos están en apelación en servir y esperamos que allá se ratifique la sanción que se ha puesto. También lo que hemos hecho es identificar, al igual que como la sentencia actualmente nos señala, que tenemos la facultad de declarar la nulidad de oficio en algunos casos o de ir ante el Poder Judicial cuando el otorgamiento de derechos ha sido con mayor a 2 años de antigüedad y plantear la nulidad de este permiso ante el Poder Judicial. En el interno también hemos identificado de aquellos casos que fueron dados por irregularidades de funcionarios, por actos de corrupción, y que ya iniciamos los trámites de nulidades ante el Poder Judicial o nulidades de oficio para quitarles el permiso indebido. Ministra, ¿cuántas nulidades tenemos? Es decir, ¿cuántos permisos de pesca se otorgaron indebidamente en lo que ustedes han podido detectar? ¿Cuántos se han anulado? ¿Cuántos se van a anular? Porque este fallo los habilita para anular. Es sencillo luego proceder a la anulación. Y cuando hablaba de los temas internos del ministerio, corrupción a la interna, se refiere al caso del congresista Vieira, que ofrecía sus buenos oficios y además relaciones con el ministerio para gestionar esos permisos. A ver, en el caso que salió a la luz respecto a las llamadas telefónicas del congresista Vieira, eso está siendo investigado por el Ministerio Público y nosotros lo que hemos hecho es mandar toda la información y colaborar con la investigación. Sin embargo, a raíz de este caso, se abre el abanico de los permisos de la embarcación del Primo. Porque estos permisos habían tenido una caducidad primaria y luego se levantó la caducidad y finalmente la segunda caducidad, que era la que se estaba dilucidando. En este caso puntual, se determinó que el levantamiento de la primera caducidad había sido mal otorgada e indebidamente, entendemos quizás por algún acto de una inconducta funcional, efectivamente algunos funcionarios del ministerio, los cuales han sido suspendidos y que ya iniciamos ante el Poder Judicial, porque esto tiene más de 2 años de antigüedad, la nulidad de la se va a anular, está en ese proceso. Está en ese proceso, pero paralelamente el señor había presentado una apelación ante la segunda caducidad, que era lo que originó supuestamente
supuestamente en algún momento las El acto de llamadas. corrupción. Ya declaramos, denegamos la apelación, con lo cual la caducidad ya ha quedado firme y se le ha quitado el permiso, ¿no? Es importante señalar que este tipo de medidas y ratificaciones que hace el Tribunal Constitucional, que dentro de sus considerandos y dentro del fallo también señala que nos dan 3 meses para identificar y remitir un listado al tribunal donde podamos señalar todos los casos similares, adicionales a estos 18 que se plantearon en la demanda original y que también han sido expedidos por un miembro del Poder Judicial indebidamente. ¿Para qué? Para que podamos señalar en ese listado, identificar si es que vamos a ir por nulidad de oficio. Son? ¿Cuántas embarcaciones son? ¿Son medianas, son pequeñas o son de grandes? Son embarcaciones básicamente que son para extraer recursos de anchoveta para consumo humano indirecto, quiere decir para lo que es harina. Son embarcaciones grandes. No son artesanales. Con sinceridad, ministra, ¿con cuánta transparencia se ha estado manejando esto? ¿Cuánto hay que corregir más allá del fallo del Tribunal Constitucional? Tenemos mucho por corregir todavía y estamos en ese proceso. Consideramos importante por eso el fallo, porque ratifica las competencias y ratifica la política interna desde el sector contra la corrupción y todas estas medidas que estamos tomando, efectivamente, de levantar información para plantear las nulidades. Ratifica la necesidad, y es por eso que hoy se ve con más claridad, porque es importante la reforma judicial. Porque es importante tener una Junta Nacional de Justicia completamente sólida, efectivamente, para poder tener jueces probos, magistrados probos, y no volvamos a caer en este tema. Tiene 3 meses entonces el Ministerio para revisar todas estas licencias. Pero la viceministra ha hecho saber que hay un problema también con las cuotas concedidas, particularmente de anchoveta, lo que, como sabemos, pone en peligro esta especie que se usa sobre todo para exportación. ¿Qué nos puede usted decir sobre las cuotas de anchoveta? Esta demanda obedece también no solamente a permisos de pesca, sino que en muchos de los casos se otorgó cuotas, más allá de la norma que ya nosotros tenemos como derecho de cuotas y cuotas a embarcaciones puntualmente, o el límite máximo de captura que se tiene permitido. Estas medidas judiciales iban más allá y se les permitía cuota adicional, y eso obviamente pone en recurso la sostenibilidad, en problema la sostenibilidad del recurso. Y perdón, porque es el Ministerio el que tiene que decir cuánto se pesca y quiénes pescan. Sí. ¿Eso lo está decidiendo el Poder Judicial? Eso lo había decidido el Poder Judicial, y esta demanda lo que hace, dice, es todos esos permisos, esos incrementos de cuota, incrementos de flota, es decir, yo tengo permiso para una embarcación y luego aparecen y me autorizan para 4. Entonces, todo eso pone en riesgo el recurso. Esta resolución nos permite efectivamente poder declarar la nulidad de todos esos permisos y ordenar la flota pesquera y ordenar justamente la cuota. ¿Y estamos hablando de empresas formales o informales las que han caído en esta? Empresas formales. Formales. Grandes embarcaciones. Básicamente que tienen que ver con cuellos blancos, con el señor Oscar Peña, o sea, son embarcaciones. El famoso rey de la pesca. Y son casos sumamente conocidos. Increíble cómo se ha mantenido este sistema de impunidad durante todos estos años. No quiero despedirla sin preguntarle sobre un tema fundamental, porque su sector ve el tema de las MIPES. Y ahorita hay toda una discusión que, según la ministra de Trabajo, se ha originado en un pedido de las MIPES sobre la posibilidad de prorratear en 12 meses el pago de las gratificaciones de julio y diciembre. ¿Cuál es la opinión del Ministerio de la Producción? A ver, nosotros hemos confirmado en el interno, tenemos un comité de trabajo de 5 sectores, donde está conformado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, quien habla, el Ministerio de Agricultura, y justamente lo que tenemos es que llevar a cabo adelante un plan de una u otra manera, reflotamiento de las MIPES. Y eso pasa también por evaluar la parte laboral y la parte tributaria, que es parte del Plan Nacional de Competitividad que hemos presentado hace algunos días en el evento que gentilmente ustedes nos invitaron. Es en ese espacio donde nosotros vamos a discutir el tema justamente y evaluar la posición del Ministerio de Trabajo, pero tener sobre todo una posición de gobierno, ¿no? ¿Le parece a usted una buena idea? El prorrateo. Creo que debemos la licuación, evaluarlo, dicen ¿no? Porque algunos. no solamente hay que ver la parte laboral, hay que ver el contexto y el problema de las MIPES en su contexto integral, desde el tributario, desde el laboral, desde los incentivos que se genera para la formalización. Entonces, consideramos que es importante verlo. Viene la discusión. No nos va a decir, Fernando, la ministra, si le parece bien o mal, pero está bien, hay que dialogar antes de llegar a una conclusión. Son las 8:15 de la mañana, regresamos.
Este fue el segundo Foro Mujeres de Cambio, organizado por RPP. Este evento fue posible gracias a nuestros aliados Coca-Cola, Arca Continental Lindley, Latam Airlines y Universidad de Lima. Y al apoyo de UNFPA, Banco Mundial, UNICEF, Unión Europea, Aequalis, Gender Lab, IDEA Internacional y Libélula. Desde hace 59 años, Sauder Perú tiene un compromiso con el desarrollo del Perú. Hilo, en la región Moquegua, es un ejemplo de progreso y modernización. En el 2006 se llevó a cabo la mayor inversión ambiental en la historia del Perú. Sauder modernizó totalmente la fundición de Hilo. Sauder tiene como prioridad controlar los impactos ambientales. La planta opera sin emisión de humos. En este momento, como ustedes pueden ver, la planta está operando y no hay presencia de humos. Cuenta con una tecnología altamente eficiente, siguiendo los más altos estándares internacionales. La operación de la fundición es una actividad que da soporte al movimiento económico de la región. Hilo y la fundición seguirán modernizándose y continuará el desarrollo generado por una minería responsable. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino igual. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Con 19 ya, Patricia. Así es, y nos acompaña el congresista Juan Cheput. Con él vamos a conversar sobre un tema, Ricardo, Fernando, que creo que ha puesto nervioso a buena parte del Congreso de la República, y es, empiezan a aparecer codinomes sobre congresistas que habrían recibido dinero de Odebrecht para sus respectivas campañas. Y hay que decirlo, amigos míos, no sé, lo hemos comentado en otras ocasiones, eso era bastante esperable, ¿no? Porque Odebrecht iba lanzando sus tentáculos en todos los lugares donde le parecía que podía necesitar algún tipo de apoyo o empuje para sus empresas. Obviamente son 71 congresistas que habrían recibido aportes y esto pone al Congreso en una situación bastante particular. Juan Cheput con nosotros para que nos dé sus primeras impresiones al respecto. ¿Hay miedo en el Congreso, Juan? No, Pati. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, Buenos días, Juan.
Yo lo que creo es de que definitivamente el efecto va a ser devastador en términos políticos. Legales no tanto, pero sí devastador en términos políticos, lo cual ya es bastante, ¿no? Ahora, esto se retrotrae al periodo del 2006. Entonces es muy posible que existan nombres de personas que no están en actividad, pero que sin embargo a través de sus partidos siguen teniendo cierto nivel de influencia. Y lo principal acá es que corrobora pues, que el tema de Odebrecht era sistémico, es decir, era una corrupción de Estado que abarcaba ámbitos del legislativo, del ejecutivo. Gobiernos locales, regionales. regionales. Ejecutivos son 3 instancias, ¿no? La nacional, la regional y la local, y obviamente judiciales a través de algunas medidas. ¿Ven ustedes en el Parlamento y tú, Juan, como algunos advierten, esta intencionalidad de los directivos de Odebrecht de soltar por cuentagotas, y algunos dicen a conveniencia de determinadas coyunturas, esta información? La información ha estado presente, ¿eh? O sea, no es que en esos momentos surja. Nosotros sabíamos, en el Parlamento existía ya el rumor desde la legislatura anterior, claro, de que en estas declaraciones que estaban dando los directivos de Odebrecht ya habían soltado algunos nombres. Lo que sucede es que en el proceso de darlo a conocer por parte ya de los fiscales o de otras autoridades, obviamente había un embalsamiento que va acompañado de los tiempos en los cuales se van desarrollando los procesos. Lo que sí es pertinente es que la Fiscalía, si es que ya tiene la información, revele los nombres para acabar con las especulaciones, porque cuando se ingresa en el terreno de la especulación se pueden manchar honras innecesariamente. Pero tú decías un tema importante, Juan. Esto va a tener consecuencias políticas y que de pronto va a provocar el retiro de algunos políticos parlamentarios de pronto, pero Mira, no consecuencias legales. Precisa eso, por favor. En una estructura, en un proceso de investigación, siempre va a haber una serie de manifestaciones que van a terminar dañando o beneficiando según cómo sea la característica de la información que se da. Pero en una primera etapa podríamos decir de que no existe implicancia legal en términos de financiamiento. 2006 o hacia adelante. Pero luego viene la investigación y el nombre, pero si la consecuencia de ese financiamiento es una decisión que puede ser un voto que favorece a Odebrecht, o puede ser una decisión del Ejecutivo, ahí sí entras de nuevo al terreno de lo penal. Entonces es todo un proceso, ¿no? En el primero se revela la información, en el segundo es legal o ilegal. En ese contexto, en ese momento, no lo era. Pero luego viene el desarrollo político. Si como parlamentario votaste a favor de algo que beneficiaba a Odebrecht, claro, ahí ya entras en el terreno de la complicidad. En términos sencillos, no era ilegal en el 2006 o 2011 que Odebrecht te financiara. Es decir, te entregara una donación para tu campaña. Lo que sí habría que ver es que si tú devolviste ese favor, que no era ilegal, con una votación que claro, ya puede y es que ahí viene, por eso es que el error que cometemos muchos es que vemos esto no como un sistema. O sea, lo vemos como compartimentos estancos. Entonces, Odebrecht, ¿por qué financia? Porque obviamente quiere tener a ese parlamentario, a ese político, como una suerte de rehén para que lo favorezca en sus decisiones o legislativas o ejecutivas. Resultado del voto preferencial, ¿no? Resultado del voto preferencial, claro, efectivamente. Si no parte de la anomalía. Juan Sheput, sin embargo, el argumento que usted está usando dice que ha sido usado por Ollanta sin éxito hasta ahora. Estuvo, de hecho, bajo un régimen de prisión preventiva durante 8 meses por financiamiento de su campaña. Es decir, ya hay ciertos precedentes sobre decisiones judiciales tomadas que consideran que, de acuerdo a la ley de organizaciones políticas, recibir en efectivo dinero que no se sabe de dónde viene, debe presumirse dinero de fuente ilegal. Así es. Por eso yo te decía, el error consiste en separar y anticipar resultados de un juicio o de una condena o de una exoneración sobre la base de una etapa de lo que es todo un proceso. Por eso no hay que separarlos. Uno puede dar dinero, pero ese dinero que está dando es a cambio de algo. Pero no es en el caso de Ollanta Humala lo que han dicho los jueces, bueno, puesto que él no fue elegido presidente el año 6 y se le reprocha haber recibido dinero el año 6. Por eso, ahí hay pendientes muchas investigaciones, ¿eh? Porque gran parte de la corrupción regional se da entre el 2006 y el 2011, cuando el señor Ollanta Humala no era presidente, pero sí tenía bastante influencia en los gobiernos regionales. Pensemos en Martín Belaunde.
¿no? La gran mayoría de gobernadores regionales se da en esa etapa. Por lo tanto, acá yo creo que se tiene que reforzar el trabajo de la Fiscalía para que ingrese con mayor énfasis en todos esos estamentos del Estado. Ahora, también es iluso pensar que el tema del financiamiento de campañas a congresistas para impulsar leyes con nombre propio es solo un problema de Odebrecht. Ahí hay una falta de transparencia que es aún mayor de la que existe en el financiamiento de campañas a los presidenciables. Así es. No se ha avanzado nada en eso, en ese sentido, Juan. Bueno, sí, Pati, tienes toda la razón. O sea, lamentablemente se piensa solamente en Odebrecht, pero se sabe perfectamente que cuando alguna entidad privada, no todas, o alguna fuente de financiamiento impulsaba la campaña de un político, pues obviamente lo iba a tener como rehén durante los 5 años que esté ocupando su función representativa. En otros países esa relación es transparente. Uno sabe que determinado congresista representa, no es intereses particulares, pero sí determinado sector, por ejemplo. Hay una declaración de intereses y aparte de eso hay un seguimiento ético a que esa persona no se desarrolle o no trate de beneficiar a la persona que lo financió. Ahora Por eso, por lo general, se da más a nivel de personas naturales que de gremios o cooperativas. Bueno, ahora o corporativos. Tenemos esta situación que compromete nuevamente a los congresistas, al Congreso de la República, cuando en el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, se tiene que resolver el pedido presentado por el presidente para adelantar las elecciones, ¿no? Su proyecto de reforma constitucional. Parece que no lo va a conseguir. Con votos al menos. Lo que sucede es que no se puede, pues, confundir un desarrollo institucional, que es el que significa el adelanto de elecciones, que va a generar un problema en las reglas de juego de la democracia, amparadas en una constitución, con un problema de coyuntura que tiene que ver con corrupción. Entonces no se pueden mezclar ambas cosas, pues si así fuera, los desarrollos constitucionales serían imposibles. ¿Con qué autoridad siempre va a estar presente? Dicen va a revisar o se puede oponer al proyecto del presidente teniendo esa carga encima? Bueno, la verdad es que no deben manejarse por las mismas cuerdas, ¿no? Si bien es cierto esto va a tener un impacto político, no necesariamente tiene que ver con lo que yo considero es el desarrollo institucional. Y yo sí estoy en contra de un adelanto motivado por una decisión impensada que busca recortar el mandato por N motivos menos algo realmente sustantivo en lo constitucional, ¿no? Pero ¿cuándo se resuelve esta situación? Es decir, tiene que ser a la brevedad. Claro. Yo considero que en el mes de septiembre ya tiene que haber resultados. Y en cierta medida se podría dilatar por la visita de la Comisión de Venecia, pero inmediatamente después ya están todos los elementos de juego sobre la mesa como para que la Comisión de Constitución tome una decisión. Porque si no, también ¿para qué se le consulta? Si la respuesta va a llegar luego, ¿no? De una decisión. Pero yo creo que de todas maneras la Comisión de Constitución va a tener que evacuar un dictamen en el mes de septiembre, no antes de la semana de representación. Yo creo que eso es lo pertinente y aún más no podemos continuar en esta suerte de incertidumbre motivada por decisiones estrictamente políticas, porque es un hecho que la economía está sufriendo las consecuencias de ello. Pero luego vendrá la respuesta del Ejecutivo, porque si imaginamos, todo el mundo ya sabe que la respuesta va a ser negativa. Bueno, apelo a la madurez del Ejecutivo para que no ingrese en un terreno de crisis aún mayor que el actual, ¿no? Pues negar la posibilidad de que el gobierno o que el Congreso... Cuestión de confianza, han dicho, Juan. Bueno, yo en ese sentido, la cuestión de confianza, tengo la posición completamente clara, ¿no? Hay quienes sacan una parte del diario de debates, quitándole el contexto a lo que significó el debate de Enrique Chirino Soto, sí. y es fácil destruir ese argumento. Pero en Canadá acaban de hacerlo, dicen, por ejemplo, han cerrado el Parlamento. Bueno, eso demuestra pues que hay gente que no conoce la diferencia entre un régimen parlamentario y un régimen presidencial. Allá es completamente natural, ¿no? Lo que estamos viendo en Inglaterra, además, en España. Ahorita mismo Pedro Sánchez está pensando en anticipar elecciones. Pero hay congresistas que lo repiten acá, pues, ¿no? Pero ese es un problema de fondo que no lo ha tomado en cuenta la reforma política, por ejemplo. Ese híbrido que es la Constitución de 1993, que a su vez nace con graves problemas en 1978, porque en paralelo a la discusión local de la Constitución de 1978 se desarrollaba la misma Constitución, el mismo debate constitucional en España. Entonces se tomaron muchas cosas sin mayor análisis. Entonces, son sistemas distintos, pero creo que dan cuenta de una crisis de representatividad en todo el mundo. Vamos rapidito una pausa y seguimos con Juan Cheput, que estamos conversando con él sobre dos temas importantes: adelanto de elecciones, aparición de codinomes, quién es quién en las cuentas de hoy. No hay
una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Mi libro favorito es Bioy, de Diego Treyes Paz. Es una novela muy especial, muy bien escrita, que me enganchó desde la primera página y los invito a leerla, de verdad. Debe estar en cualquier librería, es un éxito, ha ganado premios afuera, así que lean Bioy, de Diego Treyes Paz. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. ¿Quién dice que no se puede vivir del amor? El amor de un donante, apoyado por su familia, hizo vivir a Julio. Así como él, miles de pacientes esperan vivir del amor que tú puedas brindarles al ser donante de órganos. Porque si dar es amar, donar vida es la muestra más grande de amor. Vivir de amor sí se puede. Sé donante. Esta es una campaña del Seguro Social de Salud, E-Salud y RPP. Te has convertido en un novio serial. Me voy a trabajar 6 meses a Australia y los chicos se quedan contigo. O un poco de ayuda no me vendría mal. Ellos son tu responsabilidad. ¿No dicen que los abuelos quieren más a sus nietos que a sus propios hijos? Estaba tratando de ser un buen padre. Eres un buen padre. Yapu, concierto de colección. Única presentación en Lima, este 24 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. Entradas a la venta en Teleticket de WOM y Metro. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista en la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. A las 9 de la noche, nada está dicho. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Radio Oxígeno.
vemos el mundo diferente, porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. y 36 minutos de la mañana, seguimos conversando con el congresista Juan Cheput. Estamos evaluando el tema del adelanto de elecciones y la posición de las distintas bancadas. Han sido 6 bancadas las que han apoyado al presidente Vizcarra en esta intención. Y recordemos, Fernando, que además se unió a este grupo, el Grupo de Acción Popular, a través de una declaración un poco ambigua, pero que finalmente decía, bueno, sí queremos adelanto de elecciones, del congresista García Belaunde. El señor Cheput nos ha dicho que él cree que es posible y que es deseable que este proceso termine antes de fin de mes. ¿Esto supone que lo debata el Pleno antes del fin de mes o más bien que en la Comisión de Constitución quede decidido el asunto vía archivo? El reglamento del Congreso permite que sea a nivel, como todo proyecto de ley, de la comisión que está generando el debate, ¿no? El debate inicial, y podría darse a ese nivel. Si los parlamentarios en la Comisión de Constitución deciden enviarlo al archivo, no va al Pleno y ahí queda. Y luego vendrá todo lo que significa pues la discusión política pública, pero ya el Congreso cumplió con lo que se refiere al trámite y quedó en el ámbito de una comisión. Se archiva, pasa al Pleno, es probable que no consiga los votos en el Pleno. Ahí terminó el papel del Congreso, que todo el mundo se lo pregunta, está incluso en la portada de Caretas el día de hoy, ya es una como constante. ¿Y después qué? ¿No? Claro, el día después, que es importante como dices, el día después de mañana. El día después de la decisión es donde debe imperar pues la madurez política, ¿no? Si el presidente de la República quiere establecer una relación mejor con el Parlamento, tiene que entender que el Parlamento está cumpliendo con uno de sus fueros, determinar si la iniciativa del Ejecutivo es pertinente o no. Y tenemos que acostumbrarnos a que en democracia y sobre todo en política uno tiene que saber administrar sus frustraciones. Y eso sería lo que tiene que aprender el presidente. ¿Y qué cosa tendría que aprender el Congreso? El Congreso tiene que aprender de que ser mayoría no significa tener hegemonía en todas las decisiones y entender de que hay que, en algunos casos, hacer una lectura adecuada de las exigencias de la ciudadanía. Por ejemplo, todo este problema con el Ejecutivo tiene nombre y apellido, ¿no? Cuellos blancos. Todo surge a partir de la forma como se ha comportado el Parlamento en relación a los jueces y fiscales que han generado una crisis que determinó una reforma política y judicial que todavía está pendiente de aprobación. Si el fujimorismo no entiende, y lo digo públicamente porque se los he dicho personalmente, ¿no? A mis colegas y amigos del fujimorismo, porque los tengo también allí, les he dicho con claridad, ustedes le han colocado la pelota al presidente desde el momento con una tosudez increíble, han insistido en blindar al señor Chávarri y en algunos casos algunos jueces y fiscales. Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque está claramente corroborado, ¿no? A través de testimonios, de videos y sobre todo de acciones, ¿no? Que ha habido beneficios a delincuentes como consecuencia de un sistema judicial que se instaló en el Callao. Siendo eso cierto, congresista, estando en investigación y los indicios los conocemos todos, el gobierno dice, ese es un acto obstruccionista del Congreso. Pero sería un acto obstruccionista hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público, no hacia el Ejecutivo, que es otra su tarea, no es la de juzgar a esos delincuentes. Ahí viene la otra parte, ¿no? Que el Ejecutivo sobreactúa en relación a ese caso para enfrentarse a una mayoría con la cual no se siente cómoda, que es el fujimorismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse allí? Que el presidente tiene que entender que él todavía tiene instrumentos para mejorar esa relación. Ya, pero no podemos negar que no solo es Chávarri, ¿no?
Ha sido bien pesaditos, han estado los congresistas últimamente. El fujimorismo, además, en sus nuevas acciones, Juan, tampoco demuestra muchas ganas de una relación constructiva. No digo que Vizcarra esté haciendo su parte, pero digamos, estamos metidos, parece un pleito de niños, en medio del cual está el país, ¿no? Mira, antes escuchaba entrevistar a un señor sobre Javier María. Javier María se acaba de escribir un artículo fabuloso en el País Semanal. ¿Y qué es lo que dice Javier, entre otras cosas, ¿no? De que el infantilismo invade, ¿no?, el escenario público político desde el momento de que, con una absoluta falta de seriedad, se simplifica el debate a pequeñas frases en los cuales se incurre a veces en la mentira y perdemos la capacidad de actuar con seriedad y madurez y decir, un momento, estamos equivocados. En estos momentos hay una batalla de palabras. Como decía el presidente González, el expresidente español, la tuitocracia le ha puesto. Así es. No es la democracia, no la tuitocracia, ¿no? Porque se simplifica todo, efectivamente. Corrientes de opinión instantáneas que cambian a lo largo del día. Es una inflación en el debate, ¿no?, de pensamiento. Un debate inflacionario tenemos. Un debate inflacionario. Y en política las palabras hacen cosas, ¿no? Y eso lo decía ya desde Maquiavelo. Entonces, las palabras están elevando el nivel de confrontación, entonces creo que llegó la hora en que el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Superior de Justicia y el propio presidente de la República y el Premier, pues respiren profundo y entiendan de que acá se necesita establecer un diálogo entre todos. Comprendo lo que usted dice. El presidente de la República, en su reunión con las 6 bancadas, dijo que tenía alternativas, que estaba evaluándolas. La que usted le propone es que se resigne a que su proyecto sea archivado en la Comisión de Constitución, que no llegue al Pleno y que él cambie al gabinete. Se sobreentiende, porque usted dice, a un gabinete conversado que exprese una especie de concesión a sus adversarios políticos. Mira, la función de un jefe de Estado es garantizar la supervivencia del Estado. Y la supervivencia del Estado tiene que ir más allá de la coyuntura. Cuando existen situaciones como esta, le corresponde al presidente de la República ponerse por encima del debate y entender que no es lo mismo que resignación que frustración. Lo segundo es común en política y uno tiene que superarse a eso y entender que un retroceso no es una derrota. Acá tiene que haber un ganar-ganar. Y entonces el Parlamento tiene que construir una agenda legislativa, que es lo que viene planteando Pedro Lechea, y el Ejecutivo puede o recomponer su gabinete o empezar sobre la base de estas 5 bancadas a tejer una nueva relación. Pero patear el tablero es algo que me parece inconsistente. Y se necesita una agenda del Ejecutivo más clara también. Por supuesto. Miembros del Tribunal Constitucional. Se tienen que cambiar básicamente a todos y ya hemos visto en otras ocasiones que un Tribunal Constitucional no equilibrado toma las peores decisiones. ¿Qué posibilidades hay de que, teniendo una mayoría tan grande, el fujimorismo se incline hacia un lado de la balanza la elección de sus miembros? Bueno, hay 2 elementos, ¿no? El primero, que ya no tienen esa mayoría absoluta. Pero tienen, pero son un montón. Pero claro, algunos fungen de aliados, pero yo creo que en la práctica no, pues hay una tremenda responsabilidad. Y por otro lado, el hecho que se haya planteado que sea por invitación y con un gran escrutinio público. Es decir, de que participe activamente la sociedad, que eso sea absolutamente transparente y de esa manera se convoquen a los mejores sobre la base de una decisión política entre todas las bancadas. ¿Tienen ustedes algún candidato que proponer? Todavía no. Todavía no. Hay algunos nombres, pero también hemos pensado en no decir públicamente los nombres de aquellos que pensamos pueden ir al Tribunal Constitucional para que no exista un maltrato. Sería bueno que se busque también gente no muy polémica, ¿no? Hay personas que tienen, lo siento mucho, pero una vida activa en Twitter, por ejemplo, que es absolutamente denigrante con respecto a otras posiciones que ya pasó, por ejemplo, con el miembro de la Junta Nacional de Justicia, que al final van a generar más polémica. Así es, que es otra consecuencia del Twitter, ¿no? Que a veces uno tuitea de manera irreflexiva, yo me incluyo en ello, y después uno se arrepiente de lo que ha planteado, pero es parte de la emotividad que conlleva a la instantaneidad, ¿no? O sea, es esclavo de sus palabras, Juan, y de sus tweets. Por eso voy a seguir tu trayectoria Twitter y retirar. No te imaginas lo feliz que te va a hacer. Vas a tener más tiempo para leer y para estar de buen humor. Y ahorita mismo estoy feliz porque me he olvidado mis celulares en casa y estoy desconectado. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Cheput. Ni le manden un mensaje por Messenger porque no se los va a responder. Vamos con Joana Castro, que está en las calles de Lima después de despedir al congresista. Volvemos con ella, que está conversando con los oyentes. Joana. Patricia, ¿qué tal? Buenos días, en directo. Estamos en realidad con Epifania Alberca Mesa. Ella es una mujer que se ha encadenado al hospital, a la puerta del hospital 2 de mayo, exigiendo que su madre sea
operada. Maximiliana Mesa Pimentel, de 47 años, fue diagnosticada de aneurisma aorta. Señora, buenos días. Estamos en vivo para RPP, por favor. ¿Qué es la respuesta que le ha dado el hospital o hasta el momento que le han dicho? Que no hay presupuesto, pero ahora dicen que me van a dar una respuesta. Que pase. ¿Desde cuándo está su mamá internada? Desde el 15 de junio. Yo me he acercado un montón de veces ante ellos, ante su salud, a dirección, a logística, a hablar, y ellos nunca me han dado respuesta. Esperan todavía que haga esto para que me digan ya. ¿Por qué llegar hasta extremos? ¿Por qué? ¿Por qué? Se supone que nuestra salud es nuestro derecho y ellos están para protegernos. ¿Por qué? Hay pacientes adentro que se están muriendo de cardiovascular en espera de un material. Se están muriendo acá adentro. Yo he conversado con doctores y los doctores dicen que sí, se mueren en espera. Y yo tengo miedo que mi madre también se muera en espera. Y si eso llega a ocurrir, el hospital va a ser responsable. ¿Cuándo ha sido la última conversación? Con el director hace más de una semana. ¿Qué le dijo? Que no había presupuesto. Sí, que iban a coordinar para el presupuesto, pero siempre logística he conversado, y logística, el señor Alejandro, que es el jefe en logística, me ha dicho de que no hay presupuesto. Bueno, la señora Epifania Alberca Mesa, Patricia, compañero, se acaba de retirar el candado y la cadena que tenía atado en el cuerpo porque acaba de salir personal de su salud para calmarla e ingresar a una reunión. Hay que indicar rápidamente que hay una junta médica en estos momentos, según nos ha informado el área de comunicaciones del hospital, y están evaluando porque debido a la edad de la señora Maximiliana, que tiene más de 70 años, operarla de un aneurisma de aorta también es bastante delicado. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, Joana, estamos de acuerdo con que hay que evaluar si la operación es la adecuada, pero no... Comuníquenselo también a la familia, lo de toda la vida. No hay una persona ahí encargada de tranquilizar a la señora, de llevarla a una sala, de explicarla, de ponerle de pronto un tranquilizante, porque obviamente la señora está desbordada por lo que le está ocurriendo. Su mamá, claro. ¿Dejarla encadenada? No parece una situación apropiada, ¿no? 8:47 de la mañana.